Le agradecemos su visita a Chile en este momento tan difícil. Creemos que usted tendrá un mensaje para que los poderosos dejen el orgullo y el egoísmo y nos dejen de matar en las poblaciones. Acercándose al final de la dictadura militar y marcando la transición a la democracia, en abril de 1987, el Papa Juan Pablo II llegaría a Chile en lo que sería la primera visita de un sumo pontífice a nuestro país. Y estamos apreciando, Juan Pablo, cuando se acerca ya a su santidad, hacia la escalerilla, ha salido del avión. Para algunos, su visita representaba una señal de esperanza. Para otros, era una estrategia comunicacional del régimen de Augusto Pinochet para limpiar su imagen ante el mundo. Representado por su gobierno, por su presidente, le da la bienvenida al pontífice. Por esta razón, cobraron especial relevancia los momentos en que el Papa tuvo contacto directo con las y los chilenos, ya que estos no ocurrieron en salones cerrados ni en espacios designados por el gobierno autoritario. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Y la visita en el marco de una dictadura, o sea, de la dictadura en Chile, tenía dos opciones, ¿no? Por un lado, como venir a validarla, y por otro lado, venir también a cuestionarla. Yo creo que los pobladores van a utilizar ese espacio en la bandera en abril del 87, donde participan Mario Mejías y Luisa Riveros, pobladores, para denunciar, ¿no? Chile vivía bajo una dictadura cívico-militar que llevaba más de una década en el poder. El régimen de Pinochet enfrentaba una creciente presión internacional por las violaciones de lesa humanidad. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Mientras tanto, en las calles se intensificaban las protestas populares y la organización social. La Iglesia Católica tenía un rol complejo en este escenario. Por un lado, la Vicaría de la Solidaridad había sido un pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos y la protección a las víctimas de represión política y social. Bueno, el contexto de las palabras de Mario Mejía frente al Papa, el 87, hay que comprenderlo como en su origen. Yo creo que establecer como el proceso en los años 80, a principios del año 80, en las poblaciones de Santiago en general se va a vivir una crisis económica y social muy potente, alto desempleo, pobreza, hambre. Y las palabras de Mario Mejía cuando suele hablar con el Papa en el 87 dan cuenta de eso, ¿no? Como de un proceso. A fines de la década de 1960 y principios del 1970, cientos de familias ocuparon terrenos en la comuna de Peñalolén, dando origen a la reconocida población de La Hormida, conjunto habitacional marcado por la lucha y la organización popular. Un año después del asentamiento de las familias, Salvador Allende, el presidente de ese entonces, visitaría el campamento Sin Casa. Esto con el motivo de asistir al funeral de René Saravia, militante del movimiento de izquierda revolucionaria, quien habría fallecido a raíz de enfrentamientos entre personal policial y pobladores de la naciente población. En el marco de la dictadura, La Hormida se transformó en un foco de resistencia, contando con marchas de pobladores y militantes del Frente de Trabajadores Revolucionarios y diferentes organizaciones civiles que buscaban exponer las precarias condiciones de vida. Además de todo esto, denunciaban la constante represión de los agentes del Estado. Vivimos en la angustia y la preocupación porque no lo alcanza la plata y por eso, por esa causa nos cortan el agua y la luz. El 2 de abril del año 1987, en el Parque La Bandera, se convocó a una misa masiva dirigida por el Sumo Pontificio. Ese mismo año, Naciones Unidas había declarado el Año Internacional de los Sin Casa. Los pobladores aprovecharon la instancia para visibilizar el déficit habitacional, pero también para dejar en manifiesto la represión perpetrada por la dictadura y los casos de presos políticos y desaparecidos. Luisa Riveros, mujer dirigente poblacional,
fue escogida por un grupo de pobladores y pobladoras para denunciar lo que estaba sucediendo en el país. Yo en la mañana, como te estaba diciendo, a las 7 de la mañana me lo entregaron el discurso a mí, porque antes no me lo habían entregado, solo me lo habían mostrado. Y yo todo lo que le faltaba se lo puse en la mañana, a las 7 de la mañana, con lápiz. Con lápiz le puse, porque realmente si yo no lo hacía así, mejor que no hubiese participado. Todos ellos, en conjunto, elaboraron un discurso. Luisa leyó las palabras que llevaba oculta entre sus ropas. En ellas compartió con el Papa muchas de las problemáticas de los pobladores, tales como la cesantía, la falta de educación, el restringido acceso a la salud y la pobreza que aquejaba a gran parte de la sociedad en aquella época. Es que pasa que yo siempre fui dirigente social y siempre andaba preocupada de las necesidades que teníamos. Yo hablé por las necesidades que teníamos todos. Estaba nerviosa, estaba preocupada, pero no le cambié nada al discurso. Mario Mejías, definido como cristiano y comunista por él mismo, ha vivido toda su vida en la Hermida. A raíz de su compromiso social con la Iglesia, fue elegido por su comunidad para hablar durante la misa del Papa en el Parque La Bandera. Frente a miles de personas y con Juan Pablo II presente, Mario tomó el micrófono y denunció públicamente la represión en las poblaciones. Y nos traten como hermanos de verdad. Y para nosotros, pobladores, tendrá palabra de esperanza y unidad para poder construir un Chile con justicia y libertad, donde todos seamos hermanos. Sus palabras no estaban previstas en el discurso original, pero en su compromiso con los derechos humanos y las problemáticas de los pobladores, este hecho marcó un antes y un después en su historia. Y cada uno hacía su discurso y había yo creo que había una comisión que te decía que era bueno, después le borraban lo que uno quería que le pusieran. Al final el discurso era puro salud y bienvenida para el Santo Padre. Yo creo que no cambié el discurso, le agregué palabras que yo quería y tenía que decir. Pero el discurso me lo entregan cuando yo voy a participar, cuando falta poquito para que te toque a ti hacer el discurso, ahí yo enseguida recién me entregan el discurso, porque no hay, para no escribir de nada, no hay que hacer, no, uno tiene tiempo de nada, pues, la verdad. Me imaginé, pues yo nunca pensé o no llevaba pensado lo que yo iba a decir en ese momento. Entonces no, y cuando me pasaron el discurso era ya el tiempo para empezar a leer y dirigirse al Papa. Entonces yo estaba, en lo que yo sentía en mí era puro nervio, yo tiritaba y se ve cuando estoy leyendo el discurso que la hoja es tirito, pues, o sea, estoy en eso. Dije lo que dije porque me sentía ese compromiso, pues, sentía yo que mi discurso no le decía nada al Santo Padre, la verdad. No podía quedarme sin denunciar esto, o sea, sin acusar, sin decir lo que vivíamos. Tan solo un mes después de su denuncia frente al Papa, las represalias por parte de la dictadura no tardaron en llegar. Yo estaba durmiendo, dice, según la Mari, y ella sintió las cadenas, la cadena del portón, que era la cadena. Por lo menos eso teníamos seguro, pero cortaron la cadena y se enteraron. Y esta era la CNI. Y eran muchos. Eran como 9 hombres los que entraron adentro, llevaron a mi pieza y ahí me despertaron. No despertaron, bueno, me estaba despierta y ella sintió todo. Y me dice a mí que tengo que acompañarlos porque yo atropellé a alguien. Me taparon con mi parca que la Mari me pasó y me taparon y me echaban al auto, ¿no? Y partimos. Y pasó mucho tiempo, o sea, mucho rato, y yo pensé que ya había caído en las manos de la dictadura o de la gente que me iba a hacer justicia o me iban a castigar por lo que dije. Y me fui en el camino pensando más que nada en la familia, que me iban a matar.
y pensaba en la forma que lo iban a hacer. La cosa que tenía mucho terror porque yo nunca aprendí a nadar y yo pensaba en una vez que me iban a tirar al canal. Pero yo no sé, ¿sabes qué pasó? Y ya venían llegando, el hijo venía llegando de y ha ido a ver a un amigo que estaba de cumpleaños y venían llegando y venían de vuelta. Y él era el último de la fila. El último de la fila porque venían como en fila india, venían varios amigos conocidos de la población, que también testificaron, ellos lo llevaron, lo pusieron como testigo. Ya, nunca se supo nada. ¿Se arrepiente de lo que hizo? ¿De haber hablado? A pesar de la muerte, mi hijo, no, nunca me arrepentí. Hasta el día de hoy nunca más me van a elegir para que le hable a un papa o haga algo parecido, pero no, nunca me arrepentí. La verdad es que nunca me arrepentí. Era un compromiso cristiano, algo que tenía que hacer como cristiano, y no, la verdad es que nunca me arrepentí, no me arrepiento. La verdad es que no, con ninguna batalla del mundo paga lo que nos han hecho como familia. La verdad es que no hay un peso que pague eso, no tiene valor. 37 años después de aquel discurso en el Parque La Bandera, y según un reportaje realizado por el medio The Clinic, Mario Mejía sigue buscando justicia. En el reportaje se especifica que quienes llevan adelante la causa de Mario Mejía son los abogados pertenecientes al estudio jurídico Gutiérrez y Asociados. En este contexto, accedimos a una entrevista con el mismo Hugo Gutiérrez, quien nos entregó detalles específicos del estado actual de la causa de Mario Mejías. Nosotros presentamos en favor de Mario una demanda civil. Esta demanda civil, en primera instancia, la conoció un juzgado de Santiago, determinó pagar un monto de 50 millones de pesos. Ese monto fue apelado porque se encontraba que era un monto bastante insuficiente en relación con todo lo que a él le ocurrió. Hay que recordar que él, después de hablarle al Papa, la CNI lo secuestró y no solo fue víctima de tortura, yo creo que fue víctima de un intento de homicidio. Y en consecuencia nosotros consideramos que el monto ya era bajo, el que le están dando, 50 millones de pesos. En consecuencia nosotros apelamos de esa resolución, de esa sentencia de primera instancia. Y en la Corte de Apelaciones de Santiago, en vez de rectificar el error que nosotros pensamos que habían cometido en cuanto a la proporcionalidad del monto que estaban pagando, ellos bajaron todavía el monto a 30 millones. Es decir, por intentar matar a una persona, después meterla por razones políticas a una cárcel, ellos consideran que 30 millones de pesos es suficiente. Por supuesto, eso es una humillación lo que estaba haciendo esa sentencia de segunda instancia, un continuar el maltrato a Mario. Entonces nosotros decidimos como estudio jurídico presentar un recurso de casación en la forma y en el fondo a la Corte Suprema. Ese recurso ya está para ser visto en la sala civil de la Corte Suprema y esperamos ya que en el curso de este mes o el próximo ya se esté viendo y se esté rectificando el tamaño error que se cometió con los montos que se están indemnizando a Mario. La principal traba que se ha tenido en el ámbito penal ha sido que no se ha contado con ninguna colaboración de las instituciones que alguna vez estuvieron involucradas en la violación de derechos humanos. Y siendo más concreta, yo me atrevería a decir, con la poca información que tengo, pero que es más o menos la de dominio ciudadano, que las instituciones castrenses no han puesto todos sus antecedentes a disposición. En Chile, muchos de los crímenes cometidos durante el periodo de la dictadura militar siguen aún en la impunidad. Esto se debe a diversos factores, como por ejemplo, la obstrucción a la verdad, pactos de silencio por parte de sus autores, falta de pruebas e incluso testigos. Asimismo, la ley de amnistía decretada por el régimen
absolvió a todas las personas implicadas en actos delictivos en calidad de autores, cómplices o encubridores, cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Desde el retorno a la democracia, tanto el Estado como la Iglesia han trabajado para encontrar una verdad histórica acerca de las violaciones a los derechos humanos.